En esta ocasión vamos a ver sobre la red neuronal y en qué se utilizó. Ya, a simple vista se le puede ver un esquema sobre la red neuronal teniendo rápidamente entradas y salidas, y en el medio son las neuronas ocultas. La red neuronal que se vio es del estudio de la predicción del equilibrio vapor-líquido del sistema ternario, benceno, ciclohexano y anisol, utilizando modelos basados en redes neuronales de perceptrón multicapa. Ahora, la ruta que se va a seguir es el conocer los input y targets que se tienen, las entradas y salidas que se les mencionaba, los datos cuáles se van a ocupar, el Excel, el ingreso del Excel, y el MATLAB, los ingresos al MATLAB y toda la red que tiene que ver. Los resultados que se van a obtener. Ahora, nosotros tenemos claramente definidos cuáles son nuestros ingresos y cuáles son nuestras salidas, o sea, qué es lo que queremos obtener a partir de los datos ingresados y cuáles son las neuronas ocultas. Entonces se tiene que como datos de ingreso, temperatura, fracción molar en fase líquida del benceno, del ciclohexano y factor acéntrico del benceno, del ciclohexano y del anisol, respectivamente, con sus variables. Estos van a ingresar y las capas ocultas que se tienen son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 capas ocultas que es indispensable para ponerlas en la red neuronal. Y esto se obtiene y se tiene que la fracción molar en fase gaseosa o fase vapor del benceno. Una vez entendido esto, vamos a pasar a, en general, qué es lo que se desea es predecir la composición de la fase vapor de un sistema ternario, o sea, del benceno, ciclohexano y anisol, el sistema ternario. ¿Qué es lo que se tiene? Se tiene 117 datos que son disponibles para generar la red neuronal. Estos 17 datos se nos marca en el artículo. ¿Qué es lo que se tiene? 75% de los datos son para el entrenamiento y 25% son para la evaluación. Esto en números representa que son 88 datos para el entrenamiento y 29 para la evaluación. Al azar, tanto los dos son al azar porque no se debe coger en orden. El artículo estipula que se cogieron al azar estos datos. Y estos datos son para entre ingreso y salida, o sea, 75% de datos del input y targets, al igual que datos para la evaluación. Entonces, recordando que los inputs son estas variables de arriba de color eh, azul oscuro y los datos de target son estos dos. En esta ocasión vamos a tener Y1 y Y2, o sea, dos datos de salida. El artículo estipula que se hicieron dos pruebas, ¿no? Dos pruebas, pero una prueba diferente, tanto solamente para sacar la Y1 y otra solamente para sacar la Y2. Pero en este caso le podemos sacar una sola unida porque son los mismos ingresos, o sea, los mismos inputs que utiliza, entonces no va a variar mucho. Entonces, ¿qué data nos da el artículo? El artículo nos da la siguiente data, que son primero de esta tabla de otro artículo que nos menciona, saca tanto la temperatura, saca tanto las composiciones, como se puede observar, las composiciones molares en líquido, tanto del benceno como el ciclohexano, y nos da los valores de salida, o sea, los valores que nosotros debemos llegar a obtener, que son estos de aquí, para la fase vapor de los respectivos benceno y ciclohexano. Entonces ya. Estos dos últimos no necesitamos por el momento, pero se nos da la tabla, pero estos ya no necesitamos. Ahora, nos mencionaba también un factor acéntrico, y los factores acéntricos nos dice que son componentes constantes. Entonces estas constantes nos dan aquí cuáles son respectivamente para el benceno, ciclohexano y anisol. Entonces no hay ni por qué perderse.
Ahora, vamos primero al Excel. En el Excel, ¿qué es lo que tenemos desde el input? ¿Qué es lo que debemos hacer? Es crear dos archivos, uno con los datos del input y otro con los datos del target, o sea, datos de ingreso y datos de salida respectivamente. Se le puede nombrar de la siguiente forma, pero estos datos deben estar hecho una transpuesta, o sea, se tiene la transpuesta que se refiere es que tenemos datos en columna que se los pasa a datos de fila. Ya, entonces de ahí estos eh, quedarían así de la respectiva forma, tanto para el archivo con los datos del input y con el archivo con los datos del target. Aquí se puede observar que se encuentran los datos de la temperatura, de las composiciones del benceno y ciclohexano en fase líquida y los factores excéntricos que son constantes en todo el lado. Y los targets que son el Y1 y el Y2. Ahora sí pasamos con esos archivos al MATLAB. En el MATLAB, ¿qué es lo que vamos a tener? Va a ser lo siguiente. Para esta ocasión vamos a realizarlo, vamos a hacer la explicación de la forma intuitiva. O sea, vamos a ver en el MATLAB. Nosotros vamos a ocupar ¿qué? El MATLAB en línea. El MATLAB en línea o el MATLAB en escritorio, dependiendo como ustedes deseen, no hay problema. Pero el procedimiento es igual. Así que, ¿qué es lo que primero vamos a hacer? Es asegurarnos que en el MATLAB en línea, como se está trabajando en el MATLAB en línea, asegurarnos que en el MATLAB estén los, los archivos, ¿no? Los archivos tanto del input, o sea, del Excel del input y los Excel del target. Ya teniendo esto, es para cargar las matrices, ¿no? Ahí sí, vamos acá. En el workspace, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es generar dos. Y al uno le vamos a nombrar input y al otro le vamos a formar target. Listo. Una vez teniendo eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cargar. Como se puede observar, estas dos matrices es de uno por uno. O sea, no hay datos, nada de datos. Y los datos que le vamos a ingresar a cada uno va a ser los respectivos Excels que hemos generado, ¿no? Cabe recalcar antes de todo que, como se mencionaba anteriormente, los datos no deben ser en orden, ¿no? Sino que deben escogerse aleatoriamente, o sea, 88 datos para el entrenamiento y 29 que sobran para la validación. Entonces, aquí se puede entender, ¿no? De todos los datos que nosotros tenemos aquí, que son de aquí y de estos, todos estos 117 datos, nosotros primero escogimos, ¿no? Escogimos los 29. Estos de acá serían los 29 datos que vamos a utilizar para validar. Y estos 88 datos que sobran son para aquí, para entrenar la red neuronal. Como se puede observar, en los espacios en blanco son los datos que hemos escogido, ¿no? Y ya se puede observar que hemos escogido aleatoriamente, o sea, cogido de un lado, del otro, de un lado, del otro hasta el último. No se ha escogido general. Entonces esos datos ya se les ordena bonito, entonces aquí ya tendríamos datos de ingreso y datos de salida. Y estos, como se mencionó, se copió en unos aparte y se copió y de forma transpuesta para obtenerles acá. Eso sería la aclaración que tendríamos que darle. Ahora, como les mencionaba, se va a cargar estos datos en sus respectivos matrices que hemos creado aquí. Entonces, para eso vamos a utilizar ¿qué comando? Vamos a utilizar el siguiente comando que se le puede tener aquí. Estos dos comandos. Bueno, en sí es el comando import data, que va a importar la data, como se dice ahí mismo, importar la data de la matriz. A ver, primero explicándole. Creamos o ponemos o asignamos la variable input, que es la misma que se encuentra acá. Esa va a ser igual, o sea, los datos que va a ser igual a import data, o sea, importar la data de la matriz
input red neuronal que hemos creado del Excel, ¿no? Que está aquí. Ese sería esta. Y para asignarle valores al target se le hace lo mismo, solo que vamos a asignarle los valores de la matriz del Excel que contiene los targets, ¿no? Y es así. Entonces, esta sería la forma en cómo asignamos los valores a las variables que acabamos de crear. Y damos enter y estaría listo. Como se puede observar aquí, las dimensiones de las matrices es 6 por 8 y 2 por 88. 6 por 88 y 2 por 88. Eso significa que tenemos 6 datos de entrada y los datos son 88 que ocupamos, ¿no? Como les mencionaba. Y son 2 datos de salida que necesitamos. En este caso, para entrenar, mandamos 88. Listo. ¿Y esto qué es lo que se le va a hacer? Va ahora a hacer, aquí en el Command Windows vamos a escribir nn start. Y damos enter. Este nos va a abrir, ¿qué nos va a abrir? Nos va a abrir esta ventanita donde tenemos las varias formas que nosotros podemos ocupar para hacer la red neuronal. Pero en este caso vamos a utilizar en esta de aquí. Damos clic en Fitting y se nos abre esta o se nos despliega esta pantalla. Aquí es donde vamos a ocurrir la magia, se diría. Primero vamos a importar datos, dando clic aquí en Import. Listo. Aquí se nos aparece tanto el predictor response. Vamos primero a escoger aquí arriba input y aquí abajo target. Una vez cargada el input y el target, ya le damos OK. Listo. Entonces aquí ya tendríamos todo esto listo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí no le monemos nada, es el 70% de los datos que se va a validar y todo eso. Aquí, son los de la capa oculta. En nuestra ocasión, ¿cuántos era lo que teníamos? Era 6. Entonces aquí le ponemos 6, que es lo que nosotros tenemos. Y es lo que el artículo menciona aquí en la parte de abajo, ¿no? En la parte de acá dice número ocultos, ¿no? Nodos ocultos, 6. Entonces, listo, 6. Una vez establecido eso, vamos y entrenamos la red con nuestros datos. Y listos, rápidamente se entrenan nuestros datos y a primera vista vamos a tener la gráfica de regresión, ¿no? Donde nos va a dar los valores de R o nos va a mostrar cómo estos datos están listos. Entonces se puede observar que no hay no hay dispersión, ¿no? Prácticamente no hay dispersión y prácticamente es válido lo que tenemos. ¿Y esto cómo se puede observar? Es de acuerdo a los R. Mientras más altos sean los R de aquí, mejor van a ser los datos. Entonces se puede observar que tenemos unos R de 0.99 y 0.93 en el testeo. Entonces estamos bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez obtenido esto, vamos a generar código. El siguiente paso es aquí, el desplegar y el de acá abajo, ¿no? Generamos el código y minimizamos esta ventana, minimizamos la de acá y ya se nos debe aparecer aquí el código de la red neuronal. ¿Sí? Este código de red neuronal, ¿qué es lo que va a hacer? Es lo mismo que la ventana anterior, solo que aquí ya es prácticamente como código, ¿no? Entonces se puede observar todo lo que se tiene aquí. Y listo, entonces aquí, ¿qué es lo que damos? Run section. Damos run section, clic para que comience esta parte y listo. Ya, estos ya tenemos aquí. Muy bien, los dos. Minimizamos. ¿Y qué es lo que nos interesa? Es el net. Este net es nuestra red neuronal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este net lo vamos a dar clic derecho sobre esto, set section, y vamos a guardar nuestra red neuronal. Entonces vamos a poner net-red. Y ustedes pueden guardar como ustedes deseen, no hay problema. Ahora net, ya tenemos nuestra red neuronal. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Es validar nuestros datos. O sea, ¿qué? ¿Se acuerdan que yo tenía en mi Excel, tenía aquí
los datos de prueba, ¿no? O sea, yo tenía todos estos datos, los 29 datos son para probar. Entonces, ¿qué significa? Que yo estos datos de aquí voy a ingresar en mi red neuronal ya hecha y me deberían arrojar datos parecidos o exactos a esto de aquí, pero como tuvimos no un R del 1, digamos, no nos van a dar exactos, pero sí nos van a dar datos parecidos. Así que vamos a estar muy bien. Entonces, así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estos datos de aquí, son los que vamos a validar, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a escoger? Esta filita vamos a escoger de datos. Vamos a ingresar todos estos y nos debería dar estos la red neuronal para saber que está bien. Entonces, para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ocupar el siguiente código. Los siguientes códigos, ¿no? En el command Windows ponemos load, o sea, cargar que la red neuronal que hemos guardado, ¿no? O sea, en este caso, ¿con qué nombre le guardamos? Con net red. ¿Y qué es lo que vamos a ingresar? Aquí, en esta matriz, vamos a ingresar todos los valores del input, ¿no? O sea, estos valores de aquí. Entonces, vamos a coger, veamos, tenemos que copiar estos datos, ¿no? Es 35201, 352.01, damos espacio, porque esto va en forma de vector, 0.387, 0.387, 0.55, 0.552, 0.0209, 0.212, 0.3, ya. Entonces, con estos datos ingresados, ¿qué es lo que nos debería votar? Datos similares a los de aquí. Y listo, estaríamos. Y al último es net. Usamos el net y le asignamos, o sea, los valores de aquí que estamos ingresando. Listo, damos enter. ¿Y qué nos arrojó? Nos arrojó dos valores. ¿Tanto de qué? Tanto los valores de para Y1 y para Y2, que es lo que necesitamos. Entonces, para Y1, ¿qué nos arrojó? 0.4217. Y nosotros teníamos 0.42. Entonces, vemos que está exacto, o sea, casi prácticamente exacto, ¿no? Porque no varía mucho. Y para el otro nos da 0.5798. Redondeando 0.58 o 0.57. Entonces se puede ver que son exactos, casi prácticamente son exactos los valores, 0.57 y 0.57, 8 y ya. Entonces si nosotros vemos, podemos ir probando todos estos valores, o sea, todos estos valores nos debería dar esto. Esto lo que, gracias a la red neuronal, muchas veces o sea, se evita en la práctica hacer todos estos experimentos a estas condiciones para obtener estas composiciones y con eso ya no tenemos que hacer eso, sino que ya prácticamente metemos estos valores y la red neuronal nos da estos y ya podemos estar seguros que es eso. Entonces, con eso comprobamos que la red neuronal funciona y funciona a la perfección. Entonces, eso sería nuestra conclusión y eh, eso es lo que trata en nuestra, nuestro artículo. Eso sería todo. Sin más que agregar, muchas gracias.